El domingo 26 de agosto de 2018, en Jacksonville, el sol de Florida caía con un peso insoportable sobre el centro comercial The Landing. Pero dentro del bar Good Luck Have Fun, el clima era otro. Había una mezcla eléctrica de sudor, pizza fría y el clic incesante de los controles de Xbox. Más de 150 personas se apretaban en un local diseñado para apenas la mitad. Entre ellos, David Katz estaba viviendo una realidad muy distinta. Para entender ese día, hay que entender quién era realmente David. Su historia no empezó en un torneo, sino en Baltimore, en medio de una guerra doméstica que duró 10 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 12, y desde ese momento, David se convirtió en un trofeo de guerra en los tribunales. Los registros judiciales son una ventana al infierno, describen a un niño que, cuando se sentía abrumado, se desplomaba en el suelo en posición fetal, sumido en un llanto incontrolable. Su entorno no era de apoyo, sino de fármacos. David creció bajo el efecto de la risperidona y una lista interminable de antidepresivos. Su propio padre testificó algo que hiela la sangre. Decía que su madre prefería drogarlo con antipsicóticos antes que enfrentar el vacío emocional de su hijo. David podía pasar días sin lavarse el cabello, encerrado en una habitación oscura, caminando en círculos cada vez que alguien intentaba quitarle su consola. Los videojuegos no eran un hobby, eran el único lugar donde el mundo exterior no podía lastimarlo. Pero David no era un jugador más. En la escena competitiva de Madden, se hacía llamar Brad, y se había ganado una reputación de hierro. No jugaba por diversión, jugaba para demostrar que existía. En 2017, alcanzó la gloria al coronarse campeón de un torneo oficial organizado por los Buffalo Bills. Ese día, se llevó un premio de $3,500 y el reconocimiento de sus pares. Sin embargo, incluso en su momento más alto, algo resultaba inquietante. Los comentaristas recordaban que, mientras otros celebraban con gritos y abrazos, David permanecía impasible. Su mirada era de cristal, como si ganar no le diera alegría, sino simplemente un breve respiro de su propia tormenta interna. Para David, el Madden era un negocio de vida o muerte. Y por eso, cuando se anunció el torneo clasificatorio en Jacksonville, se inscribió sin dudarlo. Era su oportunidad de volver a ser alguien. El premio de $165,000 y el pase a las finales en Las Vegas eran el combustible que mantenía su mente funcionando. David no voló a Jacksonville como los demás. Manejó más de 1,000 kilómetros desde Baltimore solo para no pasar por un detector de metales. Llevaba 2 armas y una caja de municiones en su maletero. El sábado, el primer día del torneo, ya había dado señales. Tras perder una partida clave contra un jugador llamado Kandu, David se quedó petrificado, mirando al vacío durante minutos. Esa noche, en un hotel barato, David no durmió. Se dedicó a limpiar sus armas y a ajustar las miras láser que había comprado un mes antes, aprovechando que el sistema legal de Maryland le permitió comprarlas a pesar de su historial psiquiátrico. A la 1:34 de la tarde del domingo, la transmisión en vivo de Twitch mostraba una partida crucial. Eli Clayton, un chico de 22 años conocido por su sonrisa constante, estaba a punto de anotar. En ese microsegundo, un punto láser rojo apareció en su pecho. Eli ni siquiera lo notó. Estaba demasiado cerca de la victoria para ver que la muerte lo estaba señalando. Entonces, el sonido de los disparos ahogó los gritos de la multitud. El local se convirtió en una trampa mortal. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas por cajas y la gente caía una sobre otra intentando escapar. En medio del humo, David caminaba despacio, susurrando números. Estaba contando sus balas, una por una, con la precisión de quien está terminando una tarea administrativa, asegurándose de que la última fuera para él. Cuando el silencio regresó, David Katz ya no estaba. Pero lo más impactante ocurrió cuando la policía entró al local. Entre los cuerpos y los cables cortados, una de las consolas seguía encendida. En la pantalla, el avatar de Elijah Clayton seguía esperando en la zona de anotación.
El juego seguía corriendo, esperando una orden de un mando que ahora estaba cubierto de sangre. Aquella tarde, David Katz demostró que, en el mundo real, no hay botones de pausa. El chico que colapsaba en posición fetal a los 12 años, terminó haciendo colapsar a toda una comunidad. Y la verdad que todavía hoy nos hiela la sangre es que, a veces, el monstruo más peligroso no es el que aparece en el nivel final, sino el que lleva horas sentado en silencio, justo detrás de ti, esperando que la pantalla se ponga en negro. Si te gustó este video, nos encantaría que nos sigas para que podamos continuar trabajando y entregarte siempre el mejor contenido. Suscríbete. Es algo muy rápido, muy sencillo, y a nosotros nos ayudas un montón. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo caso.